Hola, qué bueno que nuevamente están aquí con nosotros en Somos Vid y estamos aquí desde la clínica CardioVid, que a mí me encanta grabar acá porque tenemos a la mano tantas personas tan interesantes como la doctora Diana Restrepo. Ella es psiquiatra de nuestra clínica CardioVid y hoy va a estar hablando de un tema súper importante. ¿Cómo quedamos psiquiátricamente? ¿Cómo quedamos mentalmente? ¿Cómo está nuestra salud mental después de la pandemia? Miraremos, sabremos hoy si tuvo efectos o no. Y para eso le vamos entonces a dar la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora, qué rico que nuevamente está aquí en Somos Vid. Igual para mí un placer enorme estar con ustedes. Ay, mil gracias. No, es que, mejor dicho, mi psiquiatra favorita. Pero que no me oigan las otras. Bueno, doctora, hablemos entonces de estos efectos. ¿Qué se sabe en este momento? ¿Qué estudios se han realizado? ¿Cómo estamos? Pues los estudios han sido muchísimos porque desde el mismo momento que empezó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud pidió que se generara conocimiento pues en torno como a este nuevo, digamos, problema sanitario. Entonces ha sido una avalancha de publicaciones en torno a los efectos emocionales, psicológicos, afectivos que ha tenido pues la pandemia en todos los escenarios. Pues a nivel de la salud, los trabajadores de la salud, los niños en los colegios, en los entornos laborales, porque esto ha sido una cosa única. Esto ha sido, pues yo creo que no tenemos un recuerdo cercano de algo parecido. Entonces se ha investigado mucho y se sabe bastante. Se sabe que los problemas ansiosos, depresivos, los niveles de estrés han estado supremamente elevados en todas las edades, en todos los grupos poblacionales y que esto lógicamente ha traído efectos pues negativos sobre el bienestar y la calidad de vida. Claro. Y particularmente aquí en nuestra clínica CardioVid, nuestros pacientes cardiovasculares, nuestros pacientes también pues de enfermedad pulmonar, que digamos necesitan tanto seguimiento, tanto acompañamiento, ¿cómo los percibimos ahora? ¿Qué pasó con ellos? Pues digamos que en lo cotidiano tuvimos como dos grupos de pacientes, aquellos que efectivamente estaban enfermos por COVID, los familiares que tuvieron pues la oportunidad en algunas ocasiones de acompañarlos, y tuvimos otro grupo de pacientes que fueron aquellos que no tenían COVID pero que por sus enfermedades cardiovasculares o pulmonares pues necesitaban tener contacto con la clínica y con los centros de salud. Este segundo grupo de pacientes que no tenían COVID pero necesitaban venir acá con una angustia enorme pues de que pudieran ser, de contagiarse, de tener que estar en contacto con el personal de salud, porque de alguna manera pues nosotros estábamos más expuestos y corríamos el riesgo también nosotros de ser pues como la fuente de la infección. Entonces una ansiedad desbordada, de una manera muy singular, con características esa ansiedad de pánico. Entonces el trastorno de pánico es un diagnóstico pues que ha existido digamos a lo largo del tiempo de la humanidad. Seguramente en otras épocas se llamaba de otra manera, pues, pero ahora lo conocemos como trastorno de pánico. Lo increíble es ver cómo personas que su naturaleza propia, que su personalidad no era ansiosa, cómo empezaron a tener síntomas ansiosos justo en el marco de la pandemia. Entonces yo sí creo que el estrés tan fuerte, el temor a infectarse, a contagiarse, a ver complicado su estado de salud, hizo que en muchas de estas personas con enfermedades crónicas aparecieran síntomas ansiosos y a veces de pánico. Doctora, eso lo vimos más de pronto en nuestros pacientes trasplantados que son inmunosuprimidos, se deben sentir más vulnerables. Claro. ¿Cómo los ayudamos, cómo los acompañamos? Pues los acompañamos explicándoles un poco, pues primero como las normas biosanitarias tan estrictas que estábamos guardando en la clínica, invitándolos también a ellos a que fueran juiciosos, porque
digamos que a veces como este periodo de aislamiento y de pandemia fue tan prolongado, en el tiempo las personas todas nos vamos cansando de la mascarilla, cansando del encierro, de lavarnos las manos, de estar alejados de nuestros seres queridos. Entonces parte pues del acompañamiento era como decirles, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, es muy importante porque pues te cuidas tu salud y cuidas la de los demás. Entonces parte pues como de la ayuda fue esa. Y también pues en algunos casos pues me descubrí con mayor frecuencia de lo que hacía antes de la pandemia, enseñando ejercicios de respiración, de hacer respiración consciente, de recurrir como a técnicas de psicoterapia, de terapia sobre todo cognitivo-comportamental, para que las personas aprendieran por sí mismas cómo manejar ese flujo de pensamientos ansiosos y catastróficos y cómo ayudarse a veces desde el encierro que se les imponía o desde el aislamiento, pues como a tener sosiego y calma. También hay que decir que hay muchas aplicaciones hoy por hoy, apps, que ayudan a mantener o a lograr estos estados de calma. Entonces, pues, no sé, yo creo que también fue como acercarnos a nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación para hacer que las personas lograran, pues, como recobrar su estado de equilibrio, de paz y de calma, bien fuera, pues, para estar ambulatoriamente o para recibir el tratamiento hospitalario. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos hablando de este interesante tema. Miren, los factores importantes para prevenir y acompañar el proceso de depresión adolescente tiene que ver con la inteligencia emocional y los factores socioafectivos. Cómo los acompañamos en función de los aislamientos que se pueden generar, que podemos creer que es por independencia. La familia tiene una relevancia importante en estos procesos. Evitar generalizar que todos los adolescentes se comportan igual y por eso hacen lo que hacen. Desde el área de familia queremos hacerles varias recomendaciones para quienes tengan adolescentes en casa que estén atravesando por una depresión. Escucha, afecto, acompañamiento, mucha paciencia, porque cuando tenemos una persona que está experimentando mucha tristeza, esa tristeza necesita salir de alguna manera y tal vez este adolescente no sepa cómo expresarlo. Por eso, llenémonos de mucha paciencia para poder saber andar el camino con nuestros hijos, que son lo que más amamos en la vida. Como familia podemos ayudar a los adolescentes, quienes puedan atravesar, vivir un momento con hijos diagnosticados con una situación depresiva, con un trastorno depresivo. Muchas veces, claro, como familia, como padres, es una situación que paraliza, que angustia, que preocupa. Sin embargo, nuestra invitación es también como familia a ser conscientes, a brindar apoyo, y ese apoyo no es solamente en el compromiso de porque, claro, soy la mamá o soy el papá. No, realmente en esa labor, en ese gran amor que hay hacia los hijos, es donde debemos tener la escucha, la mirada, la atención, los comportamientos, la palabra para acompañar a ese hijo. Entonces, desde allí, como familia, también acompañar e intervenir dentro de ese proceso, que cada papá o cada mamá se revise qué está pasando conmigo, en mi relación con mi hijo, qué pasa con él. Y ahí es donde realmente se vale una palabra muy valiosa, y es pasar de ese miedo que hay, pasar al amor. Pasar al amor, expresarlo, acompañarlo y manifestarlo. Y allí también para acompañarte está el Centro de Familia Vid. Muy bien, continuamos hablando con la doctora Diana Restrepo, psiquiatra en nuestra clínica CardioVit, sobre todos estos trastornos, todas estas situaciones de la salud mental que vivimos en la pandemia y que también seguimos pues en este momento resolviendo. Entonces, doctora,
nos mencionaba pues que hubo pues como muchos incrementos, ¿cierto?, de estas enfermedades mentales. ¿Cómo podríamos decir cuál fue como digamos la que se presentó más? Pues en la población general, antes de la pandemia, lo más común eran los problemas de ansiedad, digamos que era la frecuencia o la prevalencia mayor. Sin embargo, como enfermedad única, la depresión es muy importante y de muy alta presentación. Con la pandemia lo que observamos es que si los problemas de ansiedad eran, por decir algo, un 4%, 5% en la población general, se doblaron. Y la depresión, si era de un 5%, también se dobló. Entonces, esto pues podríamos decir que fue como una pandemia paralela, pero de enfermedades o de problemas mentales. Claro que sí. Doctora, no estábamos preparados para ver tantas muertes, para sentir tantas personas cercanas fallecer a causa de la pandemia. Esos duelos, ¿cuál es el efecto que vimos? Pues porque es más fácil hacer un duelo acompañando, ¿cierto?, a la persona, pudiendo acercarse, pero por ejemplo esas familias que no pudieron acceder a despedirse de su ser querido, ¿cómo están viviendo en este momento esa salud mental y ese tipo de duelos? Muy difícil, porque fueron duelos múltiples, fueron duelos retardados y fueron duelos, como lo dices, pues que no se pudieron como cristalizar, porque hay un elemento fundamental para que un duelo inicie y es como aceptar la realidad de la pérdida. Sin embargo, por las restricciones biosanitarias, pues las personas no podían tener una despedida ni un contacto directo con el ser que había fallecido. Solamente le entregaban pues tiempo después las cenizas. Entonces esto hizo muy difícil para que algunas personas cristalizaran esa realidad de la pérdida, de la muerte. Y también pues como algunas familias se enfermaron al mismo tiempo y en ese proceso de enfermedad algunos fallecían y otros permanecían en cuidados intensivos, entonces para algunos se retardó el inicio del duelo, dándose cuenta semanas o incluso como tuvimos acá en la clínica meses después de que su familiar había fallecido, pues porque mientras ellos estaban conectados a ventilación mecánica o a un ECMO. Así que muy difícil como esa realidad, desatrasar ese tiempo en medio de tanto dolor y sufrimiento, muy difícil para las familias y muchas de estas personas pues han tenido que buscar recurso profesional de psicología o de psiquiatría para ayudarse en la elaboración y el afrontamiento. Doctora, y aquí en el personal hospitalario, en el personal de salud, que fue el que le puso ese pecho y ese riesgo, arriesgando no solo su propia vida, sino también la de sus seres queridos, ¿cómo vivimos esa parte de nuestros compañeros de salud? Tremendo, tremendo. Yo pienso que todavía no hemos como terminado de aterrizar y de saber bien qué fue lo que nos pasó, pero fueron momentos muy duros. Generalmente los médicos pues estamos de alguna forma entrenados y capacitados para enfrentar situaciones difíciles, pero es que esto de la pandemia nos tocó desde lo personal, en nuestras propias casas, porque nuestros familiares o se enfermaron o nos teníamos que alejar de nuestros papás de pronto mayores de edad por el temor de que nosotros los contagiáramos, de no llevar la enfermedad a nuestra casa. Entonces las parejas diciendo entre ellas no durmamos juntos porque me da miedo que yo tuve hoy contacto con un paciente, la ansiedad desbordada. Los médicos, el gremio de la salud y particularmente los médicos, somos población vulnerable para enfermedad mental y eso lo tenemos que decir con tranquilidad y sin el temor de estar siendo exagerados. Entonces, pues lógicamente manejamos unos niveles de ansiedad un poquito mayor y con la pandemia pues esto se llevó a un máximo de pronto nunca antes vivido. Así que sí, muchos médicos consultando por problemas de ansiedad, por trastornos de pánico, por depresión, porque no logran dormir, el sueño también se dañó muchísimo, muchas personas buscando soluciones farmacológicas para el sueño, así que sí, pues unos niveles de estrés y de ansiedad y depresión
que sobrepasan los niveles altos que ya traíamos desde antes. No, es que además qué responsabilidad tan grande, o sea, es que era casi que llevar la salud mundial en sus hombros y además como que esa figura de los valientes, ¿cierto?, de los superhéroes, también pues pienso que también debían sentir mucho pánico, ¿cierto? Sí. Pero como con esa responsabilidad social, pues cómo manejar eso. Manejar eso. Yo recuerdo las primeras semanas de aislamiento, entonces a las 8 de la noche yo no supe bien cómo, pero las personas salían a las ventanas y a las calles o a las puertas de sus casas a aplaudir al personal de la salud. Y pues en mi casa somos 3 médicos, era muy conmovedor, pero también como esa inquietud, esa incertidumbre de uno, ¿será que hoy me contagié? Hoy estuve con un paciente que está infectado, me tuve que acercar mucho porque no me escuchaba. Difícil. Sí, muy difícil. Doctora, pero bueno, algo bueno nos debió quedar de todo esto, alguna enseñanza, algún aprendizaje. ¿Qué ha encontrado en los pacientes? Que de pronto aferrarse más a la vida, valorarla más, ¿qué ha encontrado? Pues yo pienso que sí, yo pienso que, por ejemplo, a los pacientes con enfermedades crónicas les mostró algo que a ellos a veces les cuesta trabajo entender, y es que a pesar de tener una enfermedad crónica se puede tener calidad de vida. O sea, que así tenga una falla cardíaca, así tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o demás, pues digamos que puedo compartir con la familia, puedo compartir un almuerzo, hacer una salida así sea con mi oxígeno. O sea, que también en medio de la enfermedad se puede tener vida de calidad. Y esto de la pandemia mostró lo vulnerables y lo frágiles que somos los seres humanos. Entonces, yo he escuchado a algunos pacientes diciendo, doctora, ahora entiendo que es que la vida es para vivirla, que hay que disfrutar, que no nos debemos dejar derrotar pues, por nuestras condiciones de salud, que mientras haya vida hay esperanza. Y yo creo que eso es muy bonito. Y pues creo que cada uno en su situación propia de vida habrá hecho reflexiones similares. Así que ese deseo como de vivir, como de no dejarnos aplastar o disminuir tanto por las cosas que ocurren, yo creo que eso es una ganancia que nos queda. Creo que tenemos mucho por aprender, creo que la vida la podemos dimensionar desde otros valores, desde otros objetivos. A veces nos enfocamos en lo que no es. Yo pienso que eso nos puede haber quedado a todos. Qué bueno, sí, esperemos que sí, ojalá que sí. No, yo también creo eso, de verdad que yo también pienso que nos enseñó a que no necesitamos tanto. Sí, que a veces menos es más. Sí. Esos reencuentros en la casa, yo creo que a veces yo me sorprendí por primera vez en mi vida con mis 3 hijos en la casa levantarme a despachar un desayuno, como decimos las mamás, y al mismo tiempo trabajar. Yo la verdad es que nunca había tenido esa experiencia, pues porque todo mi tiempo como mamá he sido una mamá que ha trabajado. Entonces generalmente salgo muy temprano de la casa, vuelvo relativamente en la tarde o en la noche, y estar con ellos y verlos en su día a día, y pues también es una experiencia buena, ¿cierto? Definitivamente. Aprender a hacer todos oficios juntos en la casa. Yo aprendí a hacer arroz, lo confieso. Sí, entonces creo que aprendimos cosas, creo que aprendimos muchas cosas. Es verdad, y bueno, pues doctora, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, gracias por todo el servicio también que le presta acá a los pacientes, gracias por haberle puesto el pecho a esta pandemia, al igual que todos los compañeros de salud. Y bueno, pues a ustedes también reflexionemos qué aprendimos, qué nos quedó positivo de esto y también cómo está nuestra salud mental. Recordemos siempre consultar a tiempo, muy importante el sueño, sí, fundamental, ¿cierto? Muy importante también la alimentación, el ejercicio, y pues también si necesitamos una ayudita, aquí está la doctora, también está nuestro centro de familia VID, en donde pueden hacer terapia psicológica. Así es, de familia, importantísimo. Sí, súper importante. Entonces, bueno, estamos aquí todas las horas de la organización VID para servirles. Doctora, gracias. Me encanta tenerla acá nuevamente. Igual. A ustedes igualmente. Que estén muy bien. Hasta luego.